Vamos a continuar en la mañana y vamos a recibir a una gran amiga de la casa, Claudia Trento, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, especializada en suelo pélvico. Clau, bienvenida, ¿cómo está? Buen día, ¿todo bien? ¿Qué tal? Muy buenos días. Todo en orden, a Todo- pesar del viento. A pesar del viento, sí, tenemos un vientito, Clau, que está acompañándonos y que va a traer también bajas temperaturas. Pero no queremos perder tiempo, Clau, porque venimos con una mañana de jueves muy movida. En la habitualidad del espacio de los días viernes hemos modificado la cuestión para el día de hoy. Clau, con un tema importante, que no deja de ser un tabú, pero que desde el costado profesional de la salud, hoy lo vamos a hablar, que Juli ahí lo adelanta en el graph, ¿no? Antes del disparador como pregunta, Clau, si yo mal no entiendo, corregime tranquilamente, hoy es el día de la masturbación, esto es así, ¿no? Sí, correcto. Hoy es el Día Mundial de la Masturbación. Bien. Creo que, como siempre lo charlamos con Clau, desde el costado de la kinesiología, desde el costado de la fisioterapia, desde el costado de su especialización en suelo pélvico, el disparador es muy importante, ¿no? ¿Qué tiene que ver el suelo pélvico con la masturbación? Entendemos, Clau, y esto hay que decirlo, que cuando hablamos de masturbación, hoy por hoy es un tabú, cuesta hablar al respecto. Una cosa es cuando lo hablas con tus pares, con tus amigos, desde una perspectiva. Otra cosa es cuando la familia tiene que abordar también esta temática. Y otra cosa también es cuando lo abordamos desde el profesionalismo y desde el costado de la salud también. Y muchas veces cuando hablamos temas con Clau, muchas veces también con Claudia nos adentramos a educar, nos educás un poco en las cuestiones de salud, de prevención. Por ende, el disparador creo que es interesante. Clau, ¿qué tiene que ver el suelo pélvico? ¿Tiene algo que ver? ¿Está vinculado con la masturbación? Sí, y esto es muy bueno que me hayan permitido hablar del tema por el tema tabú, que es como que nadie lo quiere hablar y no saben lo importante que es. Siempre acá estuve comentando un poco que una de las grandes estructuras que tiene el suelo pélvico es el conjunto de músculo que sostiene órganos. Cuando hablamos de una curva fisiológica de excitación, de placer, de orgasmo, hay una activación rítmica de estos músculos. Por lo tanto, la masturbación está implicada directamente con la función de esos músculos. Ahora, ya lo que está diciendo, digo, qué poco que uno conoce al respecto, qué poco interiorizado estamos en el tema. Clau, vamos a hacer la correlatividad de temas para aprovechar los minutos. Si tenemos tiempo lo profundizamos, si no haremos alguna segunda parte para poder hablar como muchos otros temas que hemos tocado. Pero a ver, ¿hay algún beneficio en la masturbación vinculado al suelo pélvico? Sí, sí. Hay beneficios como el aumento de la vascularización, el tener la conciencia corporal, el saber disminuir ansiedades, tensiones, el poder saber contraer y relajar la musculatura. Bien hecha es muy beneficiosa. Ok. Por otro lado, ¿puede generar disfunciones? Y cuando hablamos de disfunciones, Clau, acá sí te voy a preguntar a qué estamos haciendo referencia. Porque a lo mejor, del otro lado, no muchos tienen los términos al respecto de una disfunción. Por ende, creo que acá podemos desglosar dos cosas. Antes, previamente, cuando hablamos de disfunción, ¿a qué hacemos referencia? Y luego sí le pregunta si puede generar justamente disfunciones. Bien. Por ejemplo, cuando hay dolor, cuando actúan músculos accesorios, por ejemplo, mucho movimiento pélvico, glúteos, abdominales, aductores, o hay una excesiva tensión que no deja relajar, ¿qué me va a provocar? Va a provocar que haya una alteración durante la micción, durante la defecación, poder llegar al orgasmo. No se va a relajar esa musculatura. Es decir, hay muchos signos y síntomas previos para provocarme esa alteración. Bien. Por otro lado, Clau, vamos a dividirlo en dos respuestas, si se quiere, ¿no? Vamos a hablar puntualmente de la mujer y puntualmente del varón. ¿Qué pasa en la mujer específicamente y qué sucede en el varón?
Bien, en la mujer esta musculatura va directamente a todo lo que es una respuesta orgásmica. Entonces, la alteración que me va a provocar la mala funcionalidad de esta musculatura me va a provocar dolor antes, durante y después de las relaciones sexuales. Es lo que se llama dispareunia. Luego tenemos el vaginismo. El vaginismo sería que te hace un espasmo. Apenas tocas, es como esas flores que apenas las tocas se cierran, Sí. va a ser eso. Y en cierta forma también no va a llegar al orgasmo por la gran tensión que provoca. Bien. Por otro lado, hablemos Del varón. Del varón. Me olvidé. En cuanto al varón, la musculatura va a tener una respuesta para erección y eyaculación. Entonces, lo que vamos a tener alterada, la eyaculación, podemos llegar a tener una eyaculación precoz o distintos ritmos excitatorios que, por ejemplo, la erección no perdura en el tiempo, o bien directamente hay una gran tensión debajo de los testículos, que es la zona perineal, y no permite relajar. Bien. Hablemos de frecuencia, Clau. ¿La frecuencia influye, tiene algún impacto positivo o negativo? ¿Qué me puedes contar al respecto? Mira, la frecuencia no tiene problema, digamos, la frecuencia que cada uno lo decida tener. Lo que sí es problema cuando es demandante, cuando interrumpe en cierta forma tu vida cotidiana, cuando hay mucho dolor, cuando te crea una ansiedad, cuando es dependiente de la masturbación. Bien, por otro lado, Clau, hablemos de cuestiones saludables. ¿Cómo debería ser una masturbación saludable desde la mirada de la fisioterapia? Yo te digo la verdad, te pregunto esto, pero la verdad desconozco que el tema, y en esto hay que ser sincero, podría llegar a estos niveles de cuestiones de salud y cuestiones vinculadas a muchos de los temas que acá hablamos. Pero para volver, Juli, la pregunta siguiente, ¿cómo debería ser una masturbación saludable desde la fisioterapia? Bien, todos sabemos que tenemos tensión, en la vida diaria hay tensión, pero una tensión que debe generar el cuerpo en forma normal, no una tensión que te genere, como por ejemplo esto en el cuello, una tensión tan grave. Claro. No se hace en apnea, la mayoría es como que toma aire y esa apnea aumenta más la tensión y no me deja relajar. La musculatura se tiene que relajar. Todo lo que es bajar las ansiedades, bajar la demanda que tenemos y así poder tener una buena respuesta orgásmica, que en cierta forma recuerden que las curvas en la masturbación, excitación, buscar el placer y el orgasmo. Okay. Clau, por último, vamos a ir justo con el tiempo, pero por ahí tenemos alguna arista para algo más. Creo que acá viene algo interesante, ¿no? ¿Cuándo consultamos a un fisioterapeuta de suelo pélvico? ¿Cómo llegamos, digamos, a la consulta? ¿Qué patrón tenemos que tener en cuenta? ¿Qué nos tiene que suceder? ¿Qué nos puede contarnos, Clau? Bien, el dolor es el principal, porque duele. La gran tensión en la zona, que ya apenas se roza molesta, no van a llegar al orgasmo porque esa tensión no me deja relajar, entonces molesta. Esa alteración en la micción y en la defecación que va asociada y sí, lamentablemente el ritmo orgásmico se ve alterado, muy alterado. Bien, no te olvides de ponchar, Juli. Clau, por otro lado, sí, ya vamos a llegar a cómo pueden consultarte y demás. Hicimos un repaso rápido del tema, estábamos más joven de tiempo, pero acá hay algo importante, ¿no? Sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema en el cual cuando lo hablamos y nos sale un poco la risa generalmente, o el chiste fácil, digamos, pero qué poco conocemos, digamos, del costado saludable que se tiene al respecto. Con esto te estoy pasando un poco la pelota a vos, Clau, para que me haga una devolución al respecto desde el panorama que vos podés tener en el consultorio, inclusive cuando lo hablás al respecto. Digo, es un tema que por ahí no sé si es ameno de hablar. Entiendo que hay personas que le cuesta mucho más y hay otras que le cuesta mucho menos. Acá lo importante es charlarlo y crear una conciencia al respecto. Pero aún todavía sigue siendo un tema que genera, digamos, diferentes como opiniones. Y me parece que lo primero cuando habla de estos temas es risa, ¿me entendés? Pero yo siempre digo que la risa esconde por ahí algo que nos cuesta
desarrollar, ¿no? Sí, tal cual como vos decís. A ver, la masturbación es normal. Dejen de hacerlo tipo tabú. Es normal. Cada uno tiene sus tiempos, su ritmo y todo. No es una cuestión de placer la masturbación, sino también es de salud. Y que el suelo pélvico no solo sostiene órganos, sostiene bienestar. Entonces es muy importante que si hay síntomas, como fui mencionando, vayan a evaluarse, lo consulten con un médico, porque no es normal nada que ocasione dolor o molestia. Nada. Cuesta a veces llegar a la consulta con molestias vinculadas al suelo pélvico o a esta zona, Clau. Mira, Y perdón, te hago una arista. sí. Digo, también a veces cuando se consulta, bueno, por evaluaciones, diagnósticos tuyos, o en conjunto interdisciplinariamente, llegás a una conclusión, ah, mira, era esto y a lo mejor uno no lo percibe, que puede ser ese el puntapié de un problema. Sí, vos sabés que varias veces el paciente me dice, mira, el médico me dio tantas sesiones porque tengo, suponte, vulvodinia o pérdida de orina. Perfecto. Pero ¿por qué viene? Claro. Es decir, ¿por qué está la evaluación en la consulta? ¿Por qué viene? Por un problema que puede ser de masturbarse mal, o viene por el hecho de una falta de control motor, porque hay presiones intraabdominales. Siempre hay que buscarle el origen. El síntoma está, pero ¿y el origen? Por eso no se puede empezar una rehabilitación, una terapia suelo pélvico sin antes evaluar. Es imposible sin atender a una persona solamente por una incontinencia urinaria, que te puedo asegurar que lo pueden decir mis pacientes, que me dan la razón, vienen por una cosa y terminan siendo atendidas por muchas cosas, porque el síntoma es uno, pero la problemática que acarrea ese síntoma son varias. Clau, ¿cómo podemos hacer para comunicarnos con vos, para poder tener un turno? Contanos siempre, le digo, la modalidad también de tu dinámica de trabajo, que es muy importante. Sí, bueno, primero que soy yo la que da los turnos, no tengo secretaria, es un consultorio privado donde hay una diferencia de media hora entre un paciente y otro, así que no se van a encontrar nunca porque la diagramación del tiempo lo pongo yo. Los turnos los doy por WhatsApp al 353-4228-255 o por Instagram elice.claudiatrento. Muy bien, Bueno, Claudia, hoy volamos un poquito más Sí. con el tema, pero es un tema muy importante que en algún momento le podemos hacer alguna otra arista al respecto e interiorizarnos. Yo siempre te digo, hay muchas de las temáticas que tocamos aquí en la mañana que por ahí desconocemos mucho al respecto de lo que ya creemos que sabemos y que conocemos, ¿no? Entonces, para mí me parece interesante que se puedan abordar desde esta perspectiva de prevención, de decir, che, mira, le voy a prestar atención a ciertas cuestiones, muchas de las que charlamos y tocamos aquí en la mañana. Clau, te agradezco mucho el tiempo. No, gracias a ustedes siempre por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, hacemos una breve pausa en la mañana. Quédate con nosotros. Hay mucho más, ¿eh? Pausa breve, pausa cortita y ya volvemos.